Buenos días, hermanos. Hoy quiero iniciar con la oración del día, dándole gracias a Dios por permitirnos escuchar su palabra. Eh, Te pido por el pastor, su familia, el diácono también y su familia, por todos los miembros de la iglesia, por los matrimonios, por los niños. Te pido por esas personas que están enfermas para que tomes control de su salud. Te pido por favor que le ayudes a esas personas que no le ha llegado ayuda tanto económica como de salud. Te pido por los gobernantes para que tomen las decisiones acertadas, por los médicos, las enfermeras y las personas que están al frente en el campo de batalla. Por favor, te pido porque el virus se acabe, eh, por los misioneros también que llevan tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiere cantar una canción de adoración a ti. Mi corazón quiere adorarte, exaltarte, solo a ti, Señor, mi alabanza es para ti, mi Rey de gloria, te adoro a ti. Y solo tú mereces todo y te lo doy. Mi corazón está humillado, quebrantado. Soy mi corazón, te necesita,
es para ti, mi Rey de gloria. Te adoro a ti, tú eres santo y solo tú mereces todo y te lo doy y te lo doy. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Que mi Padre Celestial los siga bendiciendo. Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? El día de hoy vamos a traer la lectura bíblica de Juan capítulo 16, versículo del 5 al 15. Y dice la palabra del Señor: Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendré a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convenceré al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, por cuanto no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Un placer y un privilegio poder compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios. Les voy a pedir que por favor abran su Biblia en el capítulo 5 de Gálatas. Estaremos tomando la primera referencia entre los versículos 16 al 25. Oremos. Gracias, Dios Padre, por la bendición de la vida, porque eres grande y maravilloso, porque nos da la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra con libertad. Te rogamos la dirección de tu Santo Espíritu para que podamos entender cuál es el mensaje que tienes para cada uno de nosotros, Señor, y que en todo tu nombre sea honrado y glorificado. En tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, nuevamente gracias por compartir este tiempo. Esperamos y en nuestra oración en el Señor que esté disfrutando de descubrir el propósito de Dios para su vida, para mi vida, para la vida de su familia, para la vida de mi familia en el tiempo de pandemia. Hay una máxima en el sector agropecuario que dice: siembra lo que se siembra es lo que se cosecha. Dicho de otra manera, el árbol se conoce por el fruto que nace. De hecho, la Biblia también tiene referencias al respecto en el Gálatas capítulo 6, versículo 7. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y hermanos, el apóstol Pablo, tal cual comenté, esta es su primera carta a los hermanos de Galacia, y está planteando de manera muy tajante, bien clara y bien específica, que hay dos naturalezas y que uno puede identificar en cuál de las dos naturalezas está por los frutos que nacen, por los frutos que genera su vida. Y él llama la atención a los hermanos de Galacia de estar pendientes, de revisar cuál de los dos frutos, cuál de las dos naturalezas es la que está siendo reflejada, ¿no? Como decíamos, ¿verdad? Hay dos árboles, por decirlo de alguna manera, la carne y el espíritu. El apóstol Pablo en el versículo 17 del capítulo 5 en Gálatas empieza diciendo: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no os hagáis lo que quisierais. De plano hay una confrontación, hay una oposición entre las dos naturalezas. No es como vivir con las dos naturalezas, un ratito tú y un ratito yo. No, hay una oposición entre las dos naturalezas, ¿ok? Y vamos a hablar sobre ellas. Vamos a hablar primero sobre la naturaleza carnal y vamos a tener algunas consideraciones sobre la naturaleza. Lo primero que hay que decir, hermanos, es que la carne, en este caso, la naturaleza carnal, no hace referencia a nuestro cuerpo. No. Y es importante hacer esta acotación porque, por ejemplo, los gnósticos creían de que todo lo material era pecaminoso. Todo lo del hombre, lo humano, como tal, era pecaminoso, era dañino. Al punto de que, como Jesús había humanado, de él no podía nacer ningún ápice de salvación, porque Jesús, si era Dios, se había humanado. O sea que había perdido ese poder, por decirlo de alguna manera. Eso piensan los gnósticos, por supuesto, ¿no? Y cosa que no es cierta, porque Dios fue el que creó este cuerpo. Dios nos ha dado para que lo disfrutemos, para que lo gocemos. Otra consideración. Los deseos no son malos. Los deseos, siempre y cuando no estén sobrepuestos o por encima de lo que Dios dice en su instrucción, lo que Dios dice en su palabra. El deseo de comer, el deseo sexual, el deseo de superación no es malo. El problema es que lo pongamos por encima de la instrucción de Dios. Buda sostenía que los deseos había que reprimirlos, ¿no? Porque eran la causa, porque eran la razón de nuestra desgracia. Y bueno, no sé qué tanto funcionaba eso con él, porque él
las referencias físicas que tenemos de él era que él era bien gordito, ¿no? Así que no sé si todos los deseos no eran tan malos, ¿verdad? Pero los deseos fueron creados para que los disfrutemos. Los deseos fueron creados para que los disfrutemos, pero bajo su instrucción, bajo su palabra, bajo su directriz. El ejemplo más palpable, y de hecho fue el primero, esta referencia es en Génesis capítulo 3 versículo 6. Y vio la mujer que el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, el problema no fue que Eva o Adán, más Adán que Eva, les gustara o tuvieran deseo de comer la fruta. El problema era que, porque era el mismo escenario que había con todos en la creación. El Edén estaba lleno de cosas deseables. De hecho, la palabra Edén viene de pureza, de deleite, de frescura. Dios lo hizo para que lo disfrutáramos. Dios lo hizo para que Adán y Eva disfrutaran, sojuzgaran, enseñorearan, administraran, ¿no? Pero ¿qué pasó? Dios había dado una instrucción sobre ese árbol. Y ellos despreciaron la verdad de Dios por la mentira que el diablo les estaba dando. Eso generó la naturaleza carnal. En Romanos capítulo 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. A partir de ese momento, hermanos, tuvimos una enemistad con Dios. La Biblia le da otro nombre. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. La Biblia también le llama el viejo hombre. ¿Cuál es la filosofía del viejo hombre? Que usted enfoque su vista en las cosas del mundo. Punto. En 1 Juan capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El diablo no quiere que tengamos la naturaleza espiritual como una opción, que tengamos una mente materialista, centrada en las cosas de este mundo. Un ejemplo palpable de esa escena, de ese escenario, fue cuando Jesús le dijo a sus discípulos que él iba a tener que ser entregado y que iba a ser sacrificado. En Marcos capítulo 8, versículo 33. Miren la respuesta tajante que le da Jesús a Pedro cuando él le quiso reconvenir de que no se dejara matar, de que no se dejara atrapar. Dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fue fuerte que le dijera Satanás a Pedro, ¿no? Pero era la manera en que podía despertar de que la mirada que ellos debían tener era en lo espiritual, era en la instrucción que Dios había dado. Y que a lo mejor ellos habían escuchado porque era una instrucción que venía de 2000, 3000 años atrás. Pero en ese momento cada uno pensó en que Jesús iba a ser el rey, que iba a liberarlos del Imperio Romano y que la cartera ministerial del gobierno del rey se le iba a repartir entre los 12 discípulos. Y obviamente que eso de que te digan de que el conquistador lo van a sacrificar, como que no estaba dentro de los planes, ¿no? Pero bueno, el diablo no quiere que nosotros tengamos otra perspectiva. Bien, llegamos al versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas, en donde el apóstol Pablo plantea y define y especifica, por si acaso alguien tiene algún problema con eso, las manifestaciones de la carne. Y podemos subdividirlo en lo siguiente. Por ejemplo, si nuestro deseo sexual está por encima de la instrucción divina,
Las manifestaciones de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Por ejemplo, si tenemos nuestro deseo que está por encima de la instrucción de Dios, de la palabra de Dios, por interés propio de salvarnos nosotros mismos, somos capaces de la idolatría, de la hechicería. Si nuestro deseo de amarnos a nosotros mismos más que con respecto a lo que Dios dice en su palabra que debemos hacerlo, podemos generar manifestaciones de la carne como enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Si tenemos deseos que están fuera de la instrucción de Dios o que están por arriba de lo que Dios dice en su palabra sobre eso, de sustancias creadas, ¿verdad? Borracheras, orgías. Y la orgía que menciona el apóstol Pablo aquí hace referencia al grupo de personas que se ponen de acuerdo para tratar de pasar la mayor cantidad de tiempo posible borrachas. Esa es la connotación que le da la palabra orgía en este pasaje. No a la connotación de sexual que nosotros le damos en este tiempo, ¿no? Entonces, no es una opcionalidad, no hay un tercer término. El versículo 21 dice: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Señor, usted que me escucha en esta noche, ¿usted practica eso? La Biblia es clara y tajante. Está manifestando frutos de la carne y dice que los que practican tales frutos de la carne no heredarán el reino de Dios. Se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21. Bien, pero ¿cuál es la otra naturaleza? La naturaleza espiritual. Para tenerla debemos tener un nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Con ese nuevo nacimiento tendremos otro corazón. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermanos, cuando Cristo mora en nuestras vidas, cuando somos nacidos en la naturaleza espiritual, venimos a cumplir el plan original de Dios. Y Dios nos quita ese corazón de piedra, retenido por el pecado, endurecido por el pecado, y nos da un corazón de carne, dice. O sea, un corazón conforme a su diseño. ¿Para qué? Para que tengamos otra vida, para que tengamos una nueva vida. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bien, importante este detalle. Si no tenemos el Espíritu de Dios, Cristo no mora, es porque Cristo no mora en nuestros corazones, en nuestra vida. Si usted no lo tiene en esta mañana, en esta noche, hoy es el día aceptable de salvación. Entonces, encontramos a continuación el apóstol Pablo, gracias a Dios por la claridad de su planteamiento, ¿verdad? Habla sobre la manifestación o el fruto del Espíritu Santo. Y vámonos directo a la enseñanza de esta lección del día de hoy, hermanos. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, nos parecemos a Él. ¿Ok? Y los frutos, el fruto del Espíritu Santo no es más que las características de Cristo. Amor. ¿Quién puede cuestionar, quién no puede identificar el amor de Cristo? Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amor, sacrificio, se entregó. Pero hablemos de gozo. Hebreos capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, él cumplió la voluntad de su Padre con gozo, y eso le dio para soportar el oprobio, para soportar la cruz, y hoy por hoy está sentado a la diestra de Dios. Pero hablamos del otro fruto, hablemos de la otra cara del fruto del Espíritu, paz. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe corazón, ni tenga miedo. Hablemos de paciencia. ¿Se acuerdan la escena esa donde le habían presentado a una mujer que había sido descubierta en el momento del adulterio, ¿no? En el libro de Juan, capítulo 8, versículos 10 y 11, dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero hablemos también de la benignidad y la bondad, ¿no? ¿Se acuerdan cuando él tenía la oportunidad de hablarle a las multitudes? Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él tuvo compasión, él tuvo esa bondad con las multitudes que estaban deseosas de escuchar la palabra o de escucharlo a él. Pero hablemos de fe. Lucas capítulo 22, versículo 42, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que lo que venía era horrible, era feo, pero él quería obedecer y él confiaba y él tenía su fe depositada en el Padre, al punto de que prefirió cumplir la voluntad del Padre a su parecer. Mansedumbre. ¿Quién más o qué otro escenario mejor que el de la cruz? Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestido, echando suerte. Lo estaban masacrando, lo estaban vituperando, lo estaban humillando. Pero él, en su mansedumbre, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y cómo podemos tener esto? Volvamos al pasaje de Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 15. El Espíritu Santo, en este pasaje, Juan, capítulo 16, versículos 5 al 15, el evangelista relata la escena en donde Jesús les dice a sus discípulos que se va, pero que es necesario que se vaya para que pueda venir el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le guíe a toda buena obra, para que el Espíritu Santo le hable la verdad de Cristo, para que el Espíritu Santo los de redarguya, esté con ellos, los consuele. Hermano, es el mismo Espíritu Santo que usted y yo tenemos hoy día. Reflexionemos. ¿Cuáles son los frutos o cuáles son las características que nos identifican a nosotros? ¿Cuál es la manera de actuar que nos está identificando a nosotros? ¿Lo que tiene que ver con el fruto de la carne o con lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu?
La idea es que nos parezcamos más a Cristo cada día. Y quiero que sepa que usted es bendecido de tener la oportunidad de serlo. ¿Sabe por qué? Porque está escuchándonos. Y no porque me está escuchando a mí, pero porque Dios le dio la oportunidad hoy de que si todavía no lo está haciendo, que lo empiece a hacer. Y no lo va a hacer usted, hermano, porque usted y yo no somos débiles. Nuestra naturaleza carnal, casualmente. Pero el Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas es el que nos va a llevar a toda verdad. Nos va a guiar para que nos parezcamos a Cristo. Para que ese fruto del Espíritu la gente lo pueda ver en usted y en mí. Y sientan y quieran buscarle. Y participar también de esa naturaleza espiritual. Que el Señor le bendiga. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma, solamente en Cristo, solamente en Él. El Señor los bendiga, amados hermanos, en esta noche vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, haber escuchado tu palabra en esta noche. Te damos gracias, Padre. Gracias por cada una de las personas que pudieron conectarse, que pudieron estar, Señor, escuchando, Padre Santo, esta programación. Gracias, Padre Santo, porque tú, Señor, permites este medio para poder, Señor, estar en actividades, Padre Santo, con los niños. Gracias por la escuela bíblica de vacaciones, Señor, que se ha podido hacer. Y gracias, Señor, por cada uno de los hermanos de la iglesia, Señor, por el pastor, por su familia, por su esposa, sus hijos, Señor, por nuestros amados hermanos que han estado quebrantados de salud, Señor. Te suplicamos que tú estés, Padre Santo, sanando sus cuerpos. Gracias, Señor. Y en esta noche, Señor, nos despedimos de esta actividad, pero no de tu presencia, Padre amado. Gracias y en el nombre de Jesús. Amén.